Estamos hoy con Eloy Fernández Porta, es lo que podríamos llamar un artista contemporáneo. Él es escritor, pero tengo información, Eloy, que has participado organizando exposiciones de arte contemporáneo, que haces trabajos artísticos en colectivos, con ayudas audiovisuales. Es decir, esto es lo que hace, es una práctica que nosotros podemos llamar una práctica contemporánea. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación del Liberatorio, y pues queríamos un poco hablar un poquito del concepto que nos puede parecer muy interesante y muy importante para los artistas plásticos y visuales de Bogotá, ese concepto que estás pensando del afterpop. ¿Por qué afterpop y por qué hay necesidad? ¿Qué ha cambiado en la realidad que hizo necesario pensar un nuevo concepto para comprender la época? Pues yo diría que han cambiado tres cosas. El término pop, como tú sabes, resultó muy útil para explicar el estado de las artes y otras manifestaciones creativas durante la segunda mitad del siglo pasado, y en alguna medida sigue siendo útil, creo yo, pero en mi opinión ha sido desbordado por una nueva cultura que ha reformulado los tres elementos más distintivos de la cultura pop. En primer lugar, el público, que a mi entender ya no puede ser concebido como ese público generalista, masivo que imaginaba Adorno y la Escuela de Frankfurt, sino que es mucho más especializado, se ha segmentado mucho más. Los famosos 500.000 fans de Elvis, que no pueden estar equivocados, ahora estarían subdivididos en muchos grupos, en muchas sectas especializadas, cada cual con su orden de preferencia. Es más exigente, por tanto, y tiene una autoconciencia de la cultura de consumo que el antiguo público pop acaso no tenía. En segundo lugar, el objeto pop, tantas veces descrito como liviano, sencillo, de acceso inmediato, etc., a día de hoy se ha complicado, se ha sofisticado y podría decirse contiene aditivos. Puede contener contracultura, crítica cultural, cultura basura y trash, subversión social y de género. Ha habido varias generaciones de creadores, como tú sabes, después del pop art clásico, que han utilizado esos códigos, los códigos originarios del pop art, con una voluntad crítica o subversiva. Lo cual nos lleva al tercer elemento que propiamente definió el pop, que son los medios que tradicionalmente lo transferían, lo imponían en algún sentido, lo imponían sobre la conciencia de aquel viejo espectador alienado, que puede ser persuadido de cualquier cosa. Y a día de hoy esos medios de comunicación masivos han perdido una parte de su poder que ha sido matizado evidentemente por la emergencia de los metamedios, que dan lugar a nuevas prácticas políticas, culturales intersubjetivas. Y es la combinación de estas tres nuevas condiciones lo que propongo denominar afterpop. Esta cultura afterpop se puede hacer sospechosa, lo mismo que hizo sospechosa la cultura pop, de estar exaltando la época, de estar jugando un juego ambiguo un poco, ¿cierto? Aprovechándose de la riqueza, del bienestar, ¿cierto? Simulando que están haciendo una crítica a la época. No sé si esa sería un poco la tendencia de la cultura afterpop, exaltar la época, exaltar el capitalismo, o hacer una crítica al capitalismo, o no sería por ahí, o no tener ningún interés hacer una crítica política. Entiendo lo que planteas. En primer lugar, yo diría que ya antes de ser pop o afterpop, ser moderno siempre ha implicado ser moderno y antimoderno a la vez. Es decir, por una parte, vivir en el corazón de la sociedad de consumo, de las novedades, de las comerciales y artísticas, de las formas de subjetividad y de relación personal que son generadas en el marco de esa cultura, y gozarlo, como dice Slavoj Žižek, goza tu síntoma de habitante del capitalismo, y en ese mismo movimiento criticarlo, cuestionarlo, intentar explicar cuáles son las condiciones de producción de ese mundo, pero desde dentro, es decir, no ya hablando como un bate, como un
poeta del pueblo que se sitúa en algún ilusorio espacio exterior a la sociedad de consumo, sino analizando y cuestionando las condiciones de ese goce. En ese sentido, cuando tú planteas el asunto de la exaltación del capitalismo, yo diría que los goces del sistema capitalista, por oposición a los sistemas socialistas, si tú quieres, los exaltamos en la vida, los exaltamos rutinariamente en la vida cotidiana en la medida en que nos aprovechamos los que podemos de sus ventajas. Pero para el artista y para el crítico cultural concebido como artista, porque entiendo que estas son dos figuras necesariamente imbricadas y relacionadas, el trabajo principal consiste en identificar cómo se producen los dispositivos de subjetividad, de privacidad dentro del capitalismo y no en imaginar una supuesta subjetividad exterior a ese mundo, una subjetividad, bucólica, premoderna, que existiera aparte de las modas y de las corrientes del mercado. Sí, listo. Tengo entendido que Afterpop, pues la información que consulté en internet, dice que Afterpop surge por una necesidad de pensar algo apropiado para un grupo de escritores españoles de los años 60, comienzos de los 70, para mostrar la especificidad de ese trabajo literario. Pero entonces la pregunta es cómo esto se ha extendido, o si se ha extendido, o si se ha tratado de extenderlo a las prácticas plásticas y visuales. En primer lugar, tengo que decir que esa descripción, que en efecto apareció en algunos medios de prensa literaria española, es inexacta, porque, de hecho, quien lea el libro que se titula Afterpop verá que las referencias a autores españoles de mi propia generación son escasas, y en realidad se dedican más páginas a hablar de autores de generaciones anteriores, como Julián Ríos o el propio Enrique Vilamatas, y de hecho yo creo que una de las críticas que se me podría hacer con toda legitimidad es que hablo poco de autores de mi propia generación para ser que trato de asuntos de cultura moderna. Otra cosa es que algunos periodistas culturales, críticos literarios y escritores han, teniendo en cuenta que un ensayo es una caja de herramientas y que cada cual lo abre y las utiliza para lo que cree oportuno, para la literatura, para el arte, pues sí, algunas personas han utilizado esas herramientas para dar cuenta de algunas cosas que estaban pasando en narrativa española reciente y que tienen que ver, dicho genéricamente, con el giro cultural y con la aparición de un nuevo tipo de escritor que ya no es el tradicional novelista formado en facultades de filología muy conservadoras, con una idea de que la novela española tiene que tratar de la historia de España, de sus episodios nacionales, etc. Un escritor para el cual los conocimientos de referencia, los saberes importantes, ya no son en primer lugar la historia de España, sino conocimientos sobre, por ejemplo, las subculturas, las cuestiones de género, el análisis de la sociedad de consumo. Y esto que digo se puede ver quizá menos en Afterpop, que es un libro de literatura comparada, donde hay menos referencias al mundo del arte, pero mucho más en el libro que ahora tienes en las manos, en Homo Sampler, donde sí hay bastantes cosas sobre arte y sobre cultura visual. No sé si lo podemos explicar específicamente por ejemplo, la parte más extensa dedicada al arte contemporáneo es una lectura de una feria llamada SWAP, que es una feria de arte emergente que se celebra en Barcelona, que está bastante centrada en la pintura, aunque también hay instalación y otros medios, y lo que aparece ahí, de eso hablar en la conferencia de ahora, es el mito de lo primitivo y lo auténtico, reformulado con los códigos de la sociedad de la sociedad de consumo. Ese es uno de los temas que he tratado. No sé si tenéis alguna otra pregunta específica sobre el tema del arte. Es la relación del concepto, es decir, que el concepto surge de la necesidad de pensar la actualidad, la contemporaneidad de la literatura española, pero que usted con sus relaciones con los artistas contemporáneos lo ha extendido para hablar mucho más allá de la literatura. Bueno, sí,
ya le digo, en realidad el concepto no surge específicamente para hacer crítica literaria a algunos autores en particular, sino que yo creo que la crítica cultural contemporánea tiene que ser transversal y que una de las responsabilidades del sociólogo es trazar vínculos impensados y mostrar las concomitancias entre escenas creativas como la de la literatura, la del arte, la de los cómics o la de la música, que son bastante cerradas y que tienen límites y fronteras sumamente estrictos, aunque parezca que todo espectador cultural avezado puede entrar en cada una de ellas y puede leer de todo y saber de todo. En realidad son prácticas relativamente incomunicadas, con mucha frecuencia, no sé cómo es en Colombia, pero en España los escritores no están muy al corriente de lo que están haciendo los artistas y viceversa. Las relaciones entre los dos mundos son escasas y a veces complicadas, y creo que es responsabilidad de los críticos culturales sacarlas a la luz. Más específicamente, a mí me ha interesado la manera en que algunos, en el marco de la videocreación, se ha replanteado la cuestión del tiempo, es decir, de cómo vivimos una modalidad de tiempo, una cronología que ya no es desde luego el tiempo natural de las estaciones y las cosechas, sino que es una cronología tecnológicamente producida a través de los medios de comunicación, un ciclo artificial que puede ir desde la cuña publicitaria en radio de 4 segundos hasta la serie televisiva, entendido como un modo de ordenar y secuencializar el tiempo, y cómo hay todo un sector de la videocreación que, partiendo del instrumento característico, como usted sabe, de ese medio que es la proyección en bucle, reflexiona sobre el tiempo contemporáneo, el tiempo tecnológicamente producido, entendido como bucle del consumo, lo representa y también lo deconstruye por medio de usos del tiempo que son más breves o más extensos, o que toman, por ejemplo, el espacio, la temporalidad característica del pop y la extienden hasta convertirla en un paisaje o la hacen más breve. Eso es una línea que me interesa. Usted ha hablado de crítica cultural, de crítica literaria, pero no tiene que mencionarlo, pero nosotros aquí todavía en Colombia estábamos dando con una lucha desde la crítica de arte. Sí. ¿Qué pasa con la crítica de arte? ¿Ya la crítica de arte desaparece? ¿Cómo está la crítica de arte ubicada en España? Porque usted se presenta como crítico cultural, es decir, no hay crítica de arte, usted trabaja con artistas, comprende el arte contemporáneo, pero no aparece por ningún lado esta idea de hacer crítica de arte, porque hace un trabajo de curadurías. Quizás sea por eso o por qué específicamente. Sí, a ver, concretamente yo doy clases de historia del arte en la universidad, he trabajado en equipos de comisarios de varias exposiciones de arte emergente, casi todas ellas en la ciudad donde procedo, y también he escrito textos para exposiciones y he colaborado con algunas revistas especializadas, como por ejemplo Exit Express. Opino que al menos desde los años 70, al menos desde el auge del movimiento conceptual, cada artista contiene ya un comisario, un crítico de arte, como prefiera usted llamarlo, y a su vez cada comisario debe en alguna medida asumir responsabilidades que son creativas más que técnicas, incluso artísticas más que historiográficas. En ese sentido, en el marco de la escena española, sí, un fenómeno que está muy presente es la apertura de las antiguas salas de arte o centros de arte a la información, la contrainformación, los discursos sobre la biopolítica, sobre el género, etcétera. De tal modo que a día de hoy buena parte de esos espacios se definen más como lugares de disinformation, de alternativa política, que como espacios museísticos en el sentido antiguo del término. Bueno, ya para terminar, porque tiene una agenda bastante complicada esta tarde, entonces, pero no podemos dejar de hablar del libro
que reciente suyo sobre Eros, que no lo he leído todavía, pero es muy enigmático la manera que se diseñó la palabra, utilizando logos de la sociedad, del mercado, del euro, de la marca registrada, el signo pesos, etcétera. Y pues me llama la atención porque el amor, como usted dice, tiene una larga tradición en Occidente, comenzando desde el mito que recoge Platón en el banquete, y esta nueva presentación que usted hace del amor en esta época. Esto es vitalidad, es decir, este amor que usted está viendo, que está percibiendo, que nos está mostrando, que lo está volviendo real, ¿cierto? ¿Es una señal de vitalidad o es un síntoma de decadencia de la época? Pues mira, yo lo leo más bien como una señal de vitalidad, porque por ejemplo en relación con la tradición platónica de estudio del amor, uno de los grandes temas que esa tradición plantea, que es el tema de la falta, como usted sabe, del amante al que ha perdido, sea un gemelo originario, según Platón, sea una parte de sí o un miembro, ese motivo que llega por muy distintos caminos intelectuales hasta Lacan y su propia reformulación del concepto de falta, en la sociedad de consumo y en particular en el marco del capitalismo emocional, que es lo que estudio en Eros, se ha sistematizado y comercializado por medio de un conjunto de empresas y corporaciones que generan la falta, es decir, que nos dicen a nosotros, a los ciudadanos como amantes, que en tanto que hombres debemos actualizarnos, ponernos al día, hacer un update, reiniciar algunos aspectos de la vieja masculinidad y ponernos al día, y a las mujeres evidentemente les dicen que les faltan muchísimas más cosas de las que nos faltan a los hombres. He estudiado el caso de algunas empresas como Ashley Madison, que organiza infidelidades tuteladas entre personas casadas, o Missed Connections, que permite encontrar a una persona a la que has visto una sola vez en la vida, de modo que sistematiza y vuelve rutinario el pálpito romántico o la flecha de Cupido, y todas esas empresas de un modo u otro generan artificial y rutinariamente la insuficiencia, nos dicen que somos insuficientes, y nuestros modos de subjetivarnos, de amar y de relacionarnos están en cierto sentido determinados por ella, de modo que hablo de un orden particular, de un régimen particular del amor, que es el amor corporativo, en el cual la relación personal se define en primer lugar como una relación del sujeto con la institución, con la empresa, con la corporación, con los mediadores afectivos de Internet, y solo en segunda instancia con su persona amada. Este es uno de los motivos del libro. Bueno, Eloy, pues bienvenido a Bogotá, bienvenido aquí a la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, y pues estaremos atentos ahorita en su conferencia para ver qué otros diálogos, qué otros vínculos podemos establecer para que nos deje algunas pistas sobre qué está pasando en el arte contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Me encantará seguir dialogando con vosotros en la conferencia. Gracias.